Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Puntos de Vista del día de hoy. Estamos complacidos de presentar para todos ustedes una entrevista con César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a estar conversando con él sobre temas muy importantes de la política nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace presentarle a todos ustedes una entrevista con César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, César, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dania. Gracias por la oportunidad, este domingo tan bello que nos regala Dios a los dominicanos, y gracias por siempre tener pendiente la Fuerza del Pueblo en tu espacio. Así es, cómo no. Permitirnos debatir los temas nacionales y conversar sobre el presente y el futuro. Así, democráticamente como debe ser. Como debe ser. Así César, es. te propongo que al inicio de nuestro programa hagamos unas condolencias por la muerte de la reina Isabel II y que hables un poquito de su legado al comenzar este programa. Yo te diría que, por supuesto, igual que todo el mundo entero, así es, ha expresado sus condolencias a nuestro país también, nosotros, y de verdad que la reina Isabel es un caso a estudiar. Y yo le sugiero a los amigos televidentes que, de hecho, hay una serie, una empresa muy popular que hace series de televisión que tiene... ¿Puedes decirlo? Netflix, The Crown de Netflix, se llama. Sí, exactamente. Es como el trono, como la corona, Sí. sería en castellano. Así es. Donde explica, y de verdad que es un símbolo no solamente de liderazgo, de patriarcal, como líder de una familia, pero también de poder. La reina ejerció el poder en todo el tiempo que fue reina, la más joven, desde muy joven. Hay muchos memes por ahí de su hijo, que estaba ahora a los 76 años, es que va a asumir como rey. Tuvo que esperar tanto tiempo para asumir esa legado. Herencia, ese legado. Y de verdad que yo le exhorto a los dominicanos y dominicanas que estudien la vida de la reina, su biografía. Así es. Y sobre todo que como está en una serie de Netflix, es fácil de apreciarlo. Y por supuesto, con muchísimo respeto, damos nuestra condolencia. Así es. Pues que Dios salve a la reina. Amén. Vamos a comenzar entonces a entrar en materia política. Yo quisiera que hiciéramos un análisis de cómo está en este momento la Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, cómo está posicionado. Mira, yo te diría, Dania, que la Fuerza del Pueblo al día de hoy es el partido, primero, que mayor crecimiento tiene, y es el partido que está más activo en las tareas políticas. Y voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Ya apenas ahora, en este 20 de octubre, vamos a cumplir 3 años de formados. En estos 3 años ya hicimos un congreso constitutivo en el cual creamos estatutos, creamos línea de acción del partido y nuestra línea organizativa del partido. Es un partido que está organizado territorialmente, sectorialmente y digitalmente. Territorial en los territorios, en Puerto Plata, el que es de Capotillo; sectorial el que es médico, el que es agrónomo, el que es ingeniero, abogado, motoconchista, ama de casa; y digitalmente el que vive fuera, que tiene simpatía, sencillamente en nuestra plataforma digital se organiza. Ahí hemos logrado, y esta línea de organización del partido ha permitido que ya tengamos 1.300.000 afiliados depositados en la Junta Central Electoral y auditados. Posterior a esto, entonces tenemos diferentes líneas de trabajo. La primera es la formación política. La Secretaría de Formación Política la dirige el compañero Franklin Almeida, y permanentemente, toda la semana, está haciendo talleres en todo el país, en las circunscripciones, en los municipios, en las provincias, sobre aspectos importantes de la política. Nuestras 57 secretarías permanentemente están haciendo señalamientos y haciendo oposición constructiva al gobierno. Por ejemplo, esta semana pasada, nuestra Secretaría de Educación
acaba de hacer una rueda de prensa señalando las debilidades, pero no solamente señalar las debilidades que tiene el gobierno en materia de educación, también al mismo tiempo haciendo referencia a posibles soluciones a las deficiencias que tiene. Pero así lo ha hecho la Secretaría de Economía, así lo ha hecho la Secretaría de Salud, así lo ha hecho la Secretaría de Asuntos Laborales, en fin, en todas las secretarías activas permanentemente con una línea de oposición, y por eso, cuando ves las encuestas, te das cuenta que el presidente Leonel Fernández y el partido Fuerza del Pueblo, la gente lo ve como el líder de la oposición, 58% de la gente lo ve así. Después de todo esto, tenemos nuestra Secretaría de Asuntos Electorales, que está ya a 2 años de las elecciones, formando no solamente los técnicos que trabajarán, los voluntarios que trabajarán en las elecciones, sino ya seleccionando inclusive encargados de recinto, delegados. Ya en esa tarea está esa secretaría. Y como comentábamos fuera del aire, hay una comisión especial que está evaluando los perfiles para los posibles candidatos y candidatas a puestos electivos en el año 2024, empezando por febrero, que es el primer desafío, que es la parte municipal. Ya nuestro partido, hoy domingo, tenemos un listado de quienes tienen potencialidades. ¿Y por qué? Tú dirás, ¿por qué dirá el público? Pues bueno, ¿por qué con tanto tiempo? Así es. Precisamente, y es basado en una experiencia del año 2020, nosotros fuimos a unas elecciones apenas con 4 meses de formado. Wow. Y, Eso fue una proeza, César. Una proeza, y entonces esa velocidad impidió que estuviéramos lo suficientemente preparados. ¿Y qué nosotros vemos en el escenario político de cara al 2024? Vemos que habrá un gran frente opositor al desgobierno del PRM y de Luis Abinader. Habrá un gran frente que llevará 15, 16, quizá 17 partidos políticos a ponerse enfrente para vencer al gobierno, y obviamente eso ocurrirá no solamente en la parte de la presidencial, ocurrirá en la senatorial y en la municipal. Y para eso tendremos entonces ya nosotros preparados nuestros mejores candidatos para una gran alianza. Entonces así poder, vamos a decir, balancear una boleta donde lo mejor de cada quien vaya en cada municipio, y entonces poder vencer a los candidatos del gobierno, que tendrán todo el aparato del gobierno, todo el dinero del gobierno, pero lamentablemente no tendrán la voluntad del pueblo, que es lo que sí tendrá ese gran frente opositor. Y en ese gran frente opositor es posible pensar en una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pregunta del millón, como dirían. No es una pregunta ni extraña ni buscada por los pelos. Es natural. Fíjate que... ¿Es natural la alianza de los dos partidos? Es la fuerza bochista. Ya el presidente Fernández lo ha dicho. En algún momento las fuerzas bochistas se unirán. Y eso ha de ocurrir. Recuerda, Dania, que en los gobiernos del presidente Fernández, en el PLD, todo el mundo participaba. Y yo soy de los que he estudiado un poco la política, y los partidos políticos construyen lo que se llama la base social. Recuerda, nosotros ganamos, ganó el PLD en el año 96 con la base social prestada de Balaguer. La base social que Balaguer construyó en 22 años de gobierno. Esa base social se la prestó al PLD y el PLD ganó. El PLD lamentablemente no entendió que ganó con esa base social prestada, y por eso perdió las elecciones en el año 2000. Ya el PLD ha construido su propia base social, pero el mayor constructor de esa base social fue Leonel, porque en los gobiernos de Leonel participaba todo el mundo, no había exclusión de nadie. Entonces esa base que está ahí quiere volver al poder, esa base que está ahí quiere participar en la trayectoria de cambio y desarrollo de nuestro país, en culminar, en continuar esa ola de transformaciones que fue el ideal de Bosch, iniciando Bosch apoyado en Juan Pablo Duarte, y Leonel apoyado en Bosch, y ese PLD apoyado en Bosch. Entonces eso ocurrirá. Esa fuerza bochista se unirá y le darán el triunfo en primera vuelta. Ya hoy nosotros nos atrevemos a decir que estamos hablando de un triunfo en primera vuelta, porque la catástrofe, la incompetencia, la incapacidad que tiene el presidente Luis Abinader y su gobierno llevarán a un triunfo en primera vuelta a Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y todos los aliados que vengan. Bueno, vamos a una pausa, retornamos con esta entrevista que está caliente, no se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ves el país y cómo ves el accionar del gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader en este momento? Yo no te voy a dar mi parecer personal, Dani. Yo te voy a dar el parecer del pueblo dominicano en 7 estudios de opinión que ha llegado a la Fuerza del Pueblo. De esos 7, la Fuerza del Pueblo ha realizado 1. Es decir, hemos ordenado 1, hemos pagado 1. Pero los otros 6 han sido realizados por empresarios de Santo Domingo, del este del país y de Santiago. Siempre los empresarios, tú sabes que andan buscando información. En esas 7 estudios de opinión, para que la gente me entienda, 7 encuestas que tienen una muestra de unas 1.200 personas en el territorio nacional, equidad de género, equidad de ocupación, son estudios científicos muy bien realizados. De hecho, uno de los estudios es la misma Gallup, pero en una versión privada, porque la Gallup tiene un contrato de privilegio con un periódico nacional que solamente se publica como Gallup en ese periódico. Ahora, esa misma empresa, en la parte privada, sí hace encuestas. Y en esa encuesta tenemos el siguiente escenario. Cuando se le pregunta a la gente cómo va, en qué dirección va el país, ¿va en dirección correcta o incorrecta? El 70% dice que el país va de manera incorrecta. Es decir, que el país va mal. 7 de cada 10 dominicanos. Cuando se le pregunta a esa gente cómo está su economía personal, o sea, bueno, una cosa es el país, pero usted quizá no tenga, sobre usted no haya la misma reacción de la economía. Dice la gente, 65% dice que su economía va mal. 65. 70 que el país va mal, 65 que su economía personal va mal. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted votaría por una reelección de Luis Abinader? El 60% dice que no. Claro que dice que no votaría por Luis Abinader porque el país va mal y su economía va mal. Entonces, no votarían por lo que está. O sea, no apostarían a ese cambio. Entonces, viendo este escenario, y ahí nos vamos, que los principales problemas del país siguen siendo la delincuencia, la canasta básica. Recordar que en 2 años que tiene este gobierno, la inflación acumulada está en un 17%, pero en la canasta básica, es decir, en los alimentos que consume el dominicano, está en un 21%, en un 21%. Y son 31 productos que hay en la canasta básica. Y esto se obedece a una mala política agropecuaria del gobierno de Luis Abinader, que en el 2020 y 2021, en vez de sembrar y apoyar a los productores, lo que hizo fue importar. En el año 2021, increíble señores, se rompió el récord de importación de alimentos, 4.000 millones de dólares. ¿Y qué afecta a eso? Afecta al país, primero, que la importación deprime los precios de los productos locales, y segundo, va en el deterioro del productor local. Fíjate que el 32% de los panaderos han quebrado porque se está importando pan. Pero ahora hay un problema serio con los arroceros, porque el gobierno ha importado arroz en el momento que se está cosechando arroz. Entonces, es una competencia no solamente desleal, es brutal hacia los productores del arroz. Entonces, todos los sectores, y fíjate que es muy interesante, que la gente vio muy gallardo al presidente el 16 de agosto en Santiago, haciendo un discurso que fue hacer lo mismo que hizo el 27 de febrero, a ofrecer, a engañar, a burlarse de la gente en Santiago. Y tú dirás, ¿por qué fue a Santiago el 16 de agosto? Cuando es una fecha que es una fecha patriótica, se celebra nuestra restauración, y es porque en el Cibao el presidente Leonel Fernández le lleva 5 puntos en la preferencia electoral al presidente Luis Abinader. Entonces, el temor, el miedo, lo llevó a meterse en Santiago 3 días, a tratar de revertir eso. Pero en ese discurso él señaló al doctor Leonel Fernández como casi su contrincante. No, casi ¿Cómo no. analiza ese hecho? Como su contrincante. Pero es que las mismas encuestas a las que yo hago referencia, Dania, y las he compartido en mis redes sociales, las pueden buscar, esas mismas encuestas las tiene el gobierno. Y de hecho, ese día nosotros estuvimos en un panel compartiendo con diferentes amigos, y estaba el vocero de la presidencia, un señor intolerante,
prepotente, él no acepta nada, que ellos son los que más saben. Y todo el que le pasa, todo el que está con esa actitud en el gobierno, le queda una sola cosa, y es salir del gobierno. Y eso es lo que le espera a este gobierno, un gobierno incapaz. Fíjate como en todas las áreas, vamos a ver las áreas. Electricidad, Punta Catalina. Le asumen la gerencia de Punta Catalina por encima de todo el mundo. No pueden lograr el fideicomiso, pero ponen a la gerencia de manera directa. La nómina, $300,000, le llevan a $1,000,000, cuando lo que mandaba era bajar la nómina. Van a comprar carbón, en vez de comprar carbón al precio que está en el mercado de $104 la tonelada métrica, lo compran a 300. Una pérdida para el país de 30 millones de dólares. Las EDES, en vez de llevar la eficiencia de transmisión a un 10%, al contrario, la llevan hasta un 50% en el caso de este. Yo no sé por qué el presidente no ha sustituido a sus funcionarios, fatales. Han aumentado la nómina, la eficiencia financiera la han llevado a por encima de un 30%. Un fracaso total. ¿Y qué es eso, Dania? Falta de gerencia, incompetencia al gobernar. Eso es lo que tiene este gobierno. Te vas al sector agrícola, ya te hablé. Este año, en los primeros 2 trimestres del año, se han dejado de sembrar más de 32,000 tareas de tierra. ¿De qué? De arroz, de frijoles, de batata, de plátano, de yuca y de otros rubros, que la gente no lo va a encontrar porque no se están sembrando. No hay apoyo al sector agropecuario. Ese plan Siembra RD es mentira, no existe. Nosotros como Fuerza del Pueblo le pedimos por la ley de acceso a la información pública al Banco Agrícola, al IAD y al Ministerio de Agricultura la información y no nos suministraron nada. Pero el Banco Agrícola aplicó tasa cero para los productores, debe haberse aplicó tasa aplicado. Cero en 7,400 millones de pesos en un préstamo que sirvieron para pagar préstamos anteriores. Solo el 5% fue a la producción. A la producción. Y la tasa cero sabemos que es un fracaso. De los 67 productos que habían, solamente uno no pagaba arancel. Y al aplicárselo no se reflejó en la producción. Ahora viene una gran escasez de pollo. No quiero ser ave de mal agüero. Tan cerca de la Navidad, porque ya estamos casi hablando de Navidad. Escasez de pollo y quiebra de productores de cerdo. O sea, el famoso lechoncito que nos comemos en Navidad se pondrá por las nubes. Tampoco aquellas familias que no pueden comprar el cerdo y se comen el pollo, tampoco se podrán comer el pollo porque hay mataderos de pollo que están trabajando solamente 3 veces a la semana. Si te vas al área de infraestructura, un desastre. Lo poco que se puede hacer en temas de crisis y pandemia es algunas obras de infraestructura, y el propio ministro de Obras Públicas ha dicho que hay más de 700 proyectos detenidos en ese ministerio por problemas legales que no pueden ellos resolver. O sea, son incapaces de hacer la tarea, de resolver el problema. En la política monetaria, fíjate que el Banco Central ha subido la tasa a un 8%. ¿Pero por qué la ha tenido que subir tan abruptamente? Porque debieron haberlo hecho el año pasado, en el 2021, a finales, no en enero. Por eso han tenido que aceleradamente subir la tasa. Han apreciado el peso dominicano en un momento que lo que hace es que nos perjudica en vez de que nos ayuda. De manera general, lo que vemos es un gobierno que no estaba preparado para gobernar, un presidente que no gobierna con su partido. En el gobierno hay muy pocos miembros del PRM, estando muy capacitados miembros de ese partido para trabajar en diferentes áreas del gobierno, y entonces que favorece básicamente al sector privado con las iniciativas que hace. Todos los fideicomisos que ha construido, ha diseñado el gobierno, es para que los que hacen negocio hagan más negocios. Cómo no. Bien, pues con estas palabras vamos a despedir a César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, agradecerle que haya estado aquí con nosotros en Punto de Vista. Muchas gracias y feliz domingo a todos los dominicanos y dominicanas. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. No se vayan. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista.
Hoy tenemos la grata compañía de Circe Almanzar, consultora empresarial. Una figura que yo creo que no hay que presentarla porque en las últimas 2 décadas ha estado presente en los medios de comunicación, analizando, opinando sobre distintas iniciativas que tienen que ver con el sector empresarial. Buenos días, Circe. Buenos días, Héctor. Un placer estar aquí con un decano de los periodismos, sobre todo el periodismo económico como tú. Precisamente de los 40 y tantos años que yo tengo haciendo periodismo económico, más de la mitad he estado en contacto contigo en diversos papeles que has juzgado o que has desempeñado en el sector. Te conocí desde Ángel, después en la Asociación de Industria de la República Dominicana, donde estuviste prácticamente hasta el mes pasado. Así es. ¿Qué va a hacer, a qué se va a dedicar Circe Almanzar ahora, ya que no está en ese afán, en esa cotidianidad que a veces era como, diría yo, la veía desde fuera como tan absorbente, Intensa, estresante, sí, tan intensa? Bueno, realmente yo creo que después de unos tantos años, la gente quizá no suma los años que uno empezó en los gremios empresariales con Ángel y luego en la Asociación de Industria, ya son 30 años dedicándome a la vida económica y a la vida empresarial, que tiene que ver con aspectos institucionales y con temas que tienen que ver con las relaciones con gobierno, con instituciones públicas. Eso me dio un aprendizaje enorme, grandes satisfacciones, pero también te hace ver que hay cosas que tú puedes hacer ya dejando que otros o con relevo pueda generar unas nuevas ideas innovadoras y tú trabajar en la parte que tiene que ver más con el desarrollo empresarial o dirigido básicamente en empresas. Y esa fue la decisión que tomé, una decisión de transición. No me separo del mundo que aprendí porque para eso se trabaja también, el trabajo es un aprendizaje. Yo creo mucho en que se aprende trabajando, se lo digo a mis hijos, se lo digo a todo el mundo, o sea, hay mucha gente que estudia teoría, pero a veces en la práctica no lo aplican y entonces se queda una parte del aprendizaje fundamental. Entonces, básicamente es lo que voy a hacer, que trabajar con empresas, trabajar con grupos empresariales. Una de mis grandes motivaciones es cómo lograr la sinergia entre empresas, trabajar de manera conjunta. Los retos son enormes ahora mismo. Hay un cambio de regulación, estamos en la 4ª revolución industrial, a alguna gente le llaman postindustrial, porque ya la dinámica de trabajo es diferente, la dinámica de negocios es diferente, las regulaciones son diferentes, y países como el nuestro, donde no tenemos una gran economía de escala, o sea, no somos un país grande, tenemos que aliarnos para enfrentar los desafíos del futuro, pero también para trabajar en temas que desbordan la rentabilidad per se de una empresa, que son la sostenibilidad, los aportes a la sociedad, los aportes al medio ambiente, lo que tiene que ver con también economía circular, que son temas que me han apasionado. Entonces, toda esa línea, conjuntamente con el apoyo al sector privado y al mismo sector público en la elaboración de normativas y en la creación también de discusiones o de foros de discusión para que las normativas se hagan adecuadamente. Yo creo que es un nicho importante. Mi empresa se llama Circe Almanzar Public Affairs, o sea, es asuntos públicos y es todo lo que tenga que ver con asuntos públicos. ¿Pudiera en ese papel, en esa nueva fase de tu vida, pudiera también darle asesoría a alguna institución del Estado? Sí, claro. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, el Congreso, tú estuviste en numerosas
discusiones de ocasiones leyes. cuando se debatían algunos temas, hasta el presupuesto u otras leyes que Reformas tuvieran que... fiscales, la sí, gente se le olvida que teníamos Sí. reformas fiscales todos los años aquí. Sí. Sí, claro que sí. Yo creo que eso es parte de mi expertise y creo que también del valor agregado que yo le puedo dar a algunas instituciones públicas, porque también se trata de una relación de ganar entre el sector privado y el sector público. Y ese enlace, esa forma de verlo desde diferentes perspectivas, es también algo que uno pudiera aportar. La gente piensa que el trabajo que uno hace es un trabajo que puede ser solamente representando intereses empresariales o que uno hacía en ese momento. Sin embargo, yo creo que aquí hay mucha gente que aporta sin importar el interés que representa. Lo hacen con una visión más holística, con una visión inclusive desde su propia experiencia. Y hay veces que te estigmatizan porque tú representas un interés. Te dicen, no, pero lo que tú estás diciendo no está correcto porque viene de tal sector. Y yo creo que no, se trata de cómo ver los diferentes puntos de vista, cómo verlo, qué se le puede sacar mayor provecho, qué no. Y de eso se trata. Yo creo que apoyar iniciativas por el desarrollo de nuestro país. Yo siempre voy a trabajar por el desarrollo de nuestro país, no importa desde el foro donde esté. De hecho, parte de lo que quiero hacer también, además de la parte empresarial de mis propios negocios, es también dedicarme a empoderar o ayudar a empoderar a las mujeres, que yo siento que están muy relegadas últimamente. Están perdiendo espacio y hay que apoyar el liderazgo de las mujeres. ¿Pudiera ser también ocupar una posición pública? ¿Te ha pasado por la mente o te han ofertado algo? No me ha pasado, bueno, no podría decir que no pasaría en algún momento, pero en estos momentos yo no creo. Para mí la política o la incidencia política no tiene que ser solamente desde un partido político. Tú puedes apoyar con políticas públicas, tú puedes apoyar en diferentes escenarios, tú puedes aportar para diferentes iniciativas. La gente piensa que desde el momento que tú estás en una posición pública o tú tienes que estar dentro de un partido político o que debes estar afiliada a un partido político. Yo creo en las causas, y creo que, por ejemplo, si el presidente de la República actualmente está haciendo bien alguna de estas causas, pues hay que apoyarlo. Si hay que apoyar a otro presidente o otra institución, pues apoyaremos. Pero lo más importante es contar con personas que apoyen causas, que tengamos esa visión de mejorar el país desde los diferentes ámbitos y ojalá que fuera desde todos los ámbitos. Yo no me refería a una posición de esa, de buscar una posición por filiación de un partido, no me refería a, qué sé yo, si te nombraran algún cargo. Y no es por nada, sino porque se han dado casos, por ejemplo, hace poco hubo una especie de intercambio en el CONEP. Ajá, sí. Uno que pasó a un cargo y uno que pasó a la vicepresidencia del CONEP. O sea, son cosas conocidas y son nombres que todo el mundo lo sabe. Vamos a hablar de Paz y de el amigo César Dargán. César Dargán, sí, o sea que no es... No, y esa eso cosa se puede dar, pero no creo que sea mi caso. Es una decisión de hacer, eso no quiere decir que no apoye a las instituciones públicas, voy a apoyar con asesoría, pero en mis planes no está ahora mismo nada que tenga que ver con cargos públicos ni nada de eso. Pero nadie puede decir nada porque uno no sabe dónde va a estar la vuelta de la esquina, ¿verdad? La vuelta da muchas vueltas. Sí, vamos a hacer una breve pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con Circe Almanzar, consultora empresarial. Circe, en esa dilatada carrera tuya, que fungía a veces incluso como la vocera del sector que representaba, en ocasiones cuando, por ejemplo, nosotros los que hemos estado en periodismo económico necesitábamos una opinión del sector, por ejemplo, del ARD, que era el último sector en el que tú estuviste. A ti era que acudíamos, yo te escribía y generalmente siempre tuviste la amabilidad de, si no me podía en ese momento, decirme, te llamo luego, te escribo luego, pero siempre. ¿Cuáles fueron los temas que tú recuerdes más neurálgicos? Porque a veces hay temas que la gente lo ve como que uno hace el papel de abogado del diablo, como quien dice, se le pegan los. ¿Tú recuerdas alguno de esos? Bueno, yo digo que yo he pasado por muchas reformas importantes, desde la reforma de todo el mercado o la regulación del mercado en nuestro país, que la gente quizá no le da tanta importancia, pero para el sector empresarial tenía suma importancia, como la de competencia, las regulaciones que tienen que ver con el proconsumidor, que tenían que ver también con temas de propiedad intelectual, todos esos temas importantes. Las reformas fiscales fueron sumamente importantes. Pero para mí lo más difícil porque es complejo frente a la sociedad y yo creo que tiene un costo inclusive político para uno, un costo social, son las negociaciones salariales. Cada vez que nosotros íbamos a negociar el salario era... Cada 2 años. Cada 2 años. Es algo complejo porque todo el mundo sabe las necesidades que tiene la gente, pero tú estás representando diferentes tipos de empresas, no solamente la empresa grande, sino también la pequeña. Y eso también para mí era algo bastante complejo. Y muchos años de frustraciones tratando de incluir o de lograr lo de la división, la nueva clasificación de las empresas. Recuerda que duró tanto tiempo, pero lo logramos. Finalmente, eso fue con ahora creatividad. para el 21 fue que se logró. Sí, bueno, pero yo tenía aproximadamente como 6 años u 8 años trabajando con esa propuesta. Yo decía, pero es tan fácil, ¿por qué que no las aceptan? Fue difícil. Todavía hay gente que no la entiende bien la clasificación, pero bueno. Y las grandes reformas fiscales importantes, el DERECAFTA, un cambio radical, la adecuación de la fiscalidad al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos fue un tema bastante, fue traumático, pero importante, tuvo mucha incidencia. Los aspectos que tienen que ver con la reforma constitucional, cuando trabajamos la reforma constitucional, que yo recuerdo y que no había en el borrador que salió de la comisión, no había ningún aspecto económico. Prácticamente estaban ausentes todos los aspectos económicos. Y nosotros agarramos y dijimos, pero ¿cómo va a ser una constitución que no tenga los derechos garantizados en materia económica? Está coja. Y trabajamos en eso. La seguridad social, todos los traumas de la seguridad, el Consejo de la Seguridad Social, todos los temas para aplicar el régimen, el seguro familiar de salud, para aplicar también el riesgo laborales, toda lo que tenía que ver con las reformas electorales, no solo las reformas electorales, sino los traumas electorales, básicamente. Y por último, yo creo que para mí uno de los grandes logros que hemos tenido a nivel de la sociedad civil fue la justicia independiente, el movimiento que creamos para la renovación de la Suprema Corte de Justicia en el 97 y luego trabajar todo ese proceso de reforma de la justicia, que todavía está latente, pero que fue importante. Al margen de todos los aspectos que hemos logrado en el sector industrial, los planes de desarrollo industrial, la ley de proindustria, las leyes que tienen que ver con la ley de residuos, todas las leyes que hemos trabajado en el Congreso,
Y el tema educativo, porque el sector privado a través de Educa siempre ha tenido un papel muy claro sobre qué es lo que hay que hacer. Nosotros en materia educativa nos hemos, o por lo menos mi rol en las áreas, ha sido trabajar la educación técnica profesional. Es sin restarle importancia a todo lo que tuvimos en el pacto educativo y participamos en el pacto educativo, pero yo siento que aquí hay que fortalecer más la educación técnica profesional. De hecho, he trabajado durante años con Infotep, creo en el Infotep, creo que se puede aportar más al Infotep y que hay mucho valor agregado que se puede generar con las iniciativas del Infotep, porque si fortalecemos la educación básica y fortalecemos la educación técnica profesional, nosotros vamos a tener por lo menos una educación para el trabajo, una educación para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda vivir, para que haya un crecimiento económico, porque a veces se confunde lo que es la educación para como una especie no solamente de educación personal, sino también de estatus social. Entonces todo el mundo quiere ir a la universidad, pero no necesariamente hay espacios o vacantes para ese tipo de trabajo, y hay que dirigir los trabajos, hay que dirigir la educación hacia las necesidades básicas de nuestros pueblos, hacia lo que necesitamos como país. Y en eso es que yo entiendo que hay que focalizarse. Yo creo que vale más 3 expertos en tecnología de información ahora mismo que 3 abogados, porque es la necesidad que tenemos. Entonces, es mirar hacia una educación dirigida con una visión estratégica de hacia dónde debemos ir. Tú has, además de eso que has citado, esos aspectos, en esa trayectoria tuya, has identificado otras, diría yo, falencias que hay en términos de reforma, de entrenamiento y de otras iniciativas. Yo pienso que aquí hay varias cosas, 3 debilidades en el país. La primera es, creo que tiene que ver con las debilidades institucionales. Las instituciones son muy débiles, todavía no tenemos un fortalecimiento de las instituciones, hay muchos cambios de reglas de juego, no hay una visión no hay un plan de trabajo para que tú puedas seguir avanzando, y eso retrasa mucho, y creo que es el norte que deberíamos seguir, o sea, cómo fortalecer las instituciones de forma tal que vayan caminando hacia la eficiencia y no retrocediendo ni cambiando cada vez que cambia un gobierno, que puede tener unas buenas ideas, pero que lo que es importante es fortalecer las instituciones. Esa es una. Por otro lado, yo siento que hay un problema, hay un rezago en la educación, en la formación de la gente. Me parece que hay un problema que viene desde la forma o desde la metodología que usamos para educar, que la gente no está pensando, o sea, están acomodándose, no están analizando las cosas para al momento de tú hacer un trabajo. Yo creo que hay que cambiar la enseñanza, hay que buscar la forma de que la gente piense, o sea, trabaje y aprenda y que analice bien cuando va a trabajar. Y el otro aspecto que yo creo que es la calidad del trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de generar mayor valor agregado nacional en lo que producimos, no solamente en bienes, sino también en servicios. Hay que encadenar a los sectores económicos. Nosotros tenemos una gran dicha, que es que tenemos una economía muy diversificada. Sin embargo, nosotros estamos creciendo en sectores que están con incentivos fiscales, más que nada, y eso no hace que se genere mayor valor agregado a nivel del fisco, que tengamos más recursos económicos para poder darle a la sociedad o retribuirle a la sociedad los servicios. Hay que buscar la forma de que esos sectores se encadenen, evitar las importaciones masivas, que se paguen impuestos locales
para que podamos tener mejores servicios. Circe, gracias como siempre por la amabilidad que ha tenido y bueno, ahora creo que tú tendrás más tiempo, así que de vez en cuando estaré tocando la puerta para que nos acompañe aquí. Ya, claro que sí, eso te dije. Así que cuenta conmigo. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.